Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Leonel caminó a lo largo de las tumbas, comprobando que no hubiera escombros, y con una mirada de reojo vio a una anciana flaca que limpiaba la hierba de la valla. Apenas podía moverse, pero seguía arreglando alrededor de la lápida. El vagabundo sintió lástima por la anciana y decidió acercarse a ella para ofrecerle su ayuda. «Hola, madre, déjame limpiar la hierba». La cogió suavemente por el codo y le guiñó el ojo derecho. «Pero lo haré yo misma, hijo», respondió la anciana, y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Siéntate, descansa mientras limpio toda la basura». La sentó en el banco y empezó a ordenar. La anciana se sentó pesadamente y se ajustó el pañuelo descolorido que llevaba en la cabeza. Mientras tanto, Leonel pudo leer las iniciales del monumento, la fecha de nacimiento y la defunción. Indicaban que probablemente su marido estaba enterrado aquí. Limpiando la hierba con cuidado y esmero, miraba de vez en cuando a la anciana. Estaba sentada con la cabeza gacha y se secaba los ojos húmedos de lágrimas. Estaba claro que lo estaba pasando mal, y ni siquiera era porque hubiera acudido a la tumba de su difunto marido. La anciana parecía sentirse sola y sufrir por la falta de cuidados y la atención. Cuando terminó de limpiar, Leonel se sentó a su lado y le preguntó en voz baja: «¿Cómo te llamas?» Sonó sencillo, pero sincero y con sentido. «Me llamo María», respondió la anciana. «Y este es Nils, mi marido». Señalando con la mano el monumento, volvió a llorar. Leonel sacó su pañuelo del bolsillo y se lo entregó. «Me llamo Leonel. Toma, cógelo, madre. Tu pañuelo debe de estar ya bastante empampado». La anciana asintió con la cabeza y miró a lo lejos. «Estoy acostumbrada a las lágrimas. Casi no me siento triste», dijo sin volver la cabeza. «Hace 5 años podría haberme disgustado y me habría agarrado el corazón. Pero desde que mi Nils se fue, todo a mi alrededor se volvió aburrido. No podría vivir sin él. Llenaba mi vida de calor y ternura». «¿Y tus parientes no te apoyan?», preguntó Leonel. «Existen, pero no acuden», dijo la anciana mientras volvía la cabeza hacia él. Su rostro estaba casi seco. Las lágrimas parecían haberse evaporado. Parecía decir la verdad, ya no se sentía triste. «Incluso los niños se habían olvidado de mí. Ya no me necesitan. Así que tuve que limpiar yo misma la tumba de mi marido». «Es aterrador imaginar por qué te tratan así», dijo Leonel sacudiendo la cabeza. «Los niños están acostumbrados a que les ayudemos toda la vida», continuó la anciana. «La verdad es que trabajaban más de la cuenta. Mi marido y yo sentíamos lástima por ellos, así que no les sermoneábamos. Poco antes de morir, Nils se puso muy enfermo y me convenció para que vendiera la casa de campo. Acepté, pues mi hijo y mi hija ya tenían casa propia. Ingresó el dinero de la venta en una cuenta bancaria. Allí se quedó, y los niños no tenían prisa por visitar a su padre enfermo. Se ofendió y envió todo el dinero a un orfanato. Yo apoyé su idea, y después de aquello, los niños nos odiaron». «No me lo creo. Entonces, ¿te querían solo por el dinero?», preguntó Leonel, sorprendido e enfadado al mismo tiempo. «Antes no eran así», respondió la anciana. «Verás, Leonel, fue la codicia lo que los echó a perder. Nunca ayudaron a nadie y sus hijos han crecido con raciones de hambre.
Es un destino poco envidiable, pero, como suele decirse, no puedes elegir a tus padres, dijo Leonel. Tienes razón, hijo, dijo la anciana. Tu vida también debe de ser dura, ¿eh? Así es, pero no me quejo. Leonel hizo un gesto con la mano y entonces oyó la voz del guardián del cementerio. Buenos días, saludó a ambos. Yo camino y oigo a alguien pronunciar discursos ingeniosos. Y así es, nuestro Leonel ha encontrado una interlocutora. Oh, perdone, tengo que irme. María se levantó del banco y se dirigió en dirección a la salida. Espere, la acompaño a la salida, dijo Leonel, y al mismo tiempo añadió en un susurro al jefe. Pero, señor Eugenio, usted podría haber subido más tarde. El inspector sonrió y señaló su reloj. Está bien. Cuando veas salir a tu abuela, ven a mi casita. Leonel asintió y, cogiendo a María de la mano, caminó con ella hacia la salida. Por el camino, ella se quejó un poco más de sus hijos, pero de forma discreta, como si temiera ofenderlos. A pesar de que no la ayudaban, ni siquiera la visitaban, la anciana seguía queriéndolos. No podía ser de otra manera. Eran de su propia sangre. Mirándolos, Eugenio suspiró profundamente y susurró algo para sí mismo. Trabajó como vigilante en este cementerio durante 15 años y ha visto muchas cosas. Había situaciones en las que él mismo quería llorar, pero siempre se contenía. Sabía que no podía hacer nada para ayudar, pero seguía preocupado. Le dolía el corazón por cada uno de los fallecidos, porque era él quien velaba por su paz. Le contaban, en sentido figurado, sus penas. Tras acompañar a la anciana a la parada de autobús, Leonel no tardó en llegar a la casita de su jefe. El inspector estaba sentado en un banco, masticando unas pipas. «Sírvete. Las he tostado yo mismo. No las he comprado en una tienda». «No, gracias. Me ahorraré los dientes», se negó Leonel. «Te diré una cosa», continuó el inspector. «He tenido mucha tristeza en mi vida. Y al principio dejaba que todo pasara a través de mí, pero he aprendido a poner una barrera. Últimamente incluso soy capaz de controlar mis emociones, cosa que antes apenas podía hacer». «Es que tienes el corazón rancio», respondió Leonel, y luego añadió una frase en latín. «¿Pero por qué eres tan listo? Pues traduce lo que acabas de decir». «Perdón, señor Eugenio, he dicho que la gran desgracia es ser feliz en el pasado». «¿Qué significa eso?» «Para usted casi nada, pero para esa anciana toda su vida», respondió Leonel. Al inspector del cementerio le sorprendió esta frase en latín, pero en general estaba acostumbrado a que el vagabundo utilizara palabras tan ingeniosas. Leonel utilizaba a menudo el latín cuando quería expresar algún pensamiento profundo. Además, también podía hablar en términos complicados que el vigilante no siempre entendía. En esos momentos se limitaba a asentir con la cabeza para no parecer tonto. Mientras tanto, Eugenio se dio cuenta de que el vagabundo tenía unos extraños dedos finos. No parecían manos de obrero. Normalmente un trabajador tenía cachos y piel callosa. Pero las manos de Leonel estaban limpias y bien cuidadas. Es cierto que estaban un poco ennegrecidas, pero eso se debía a que Leonel estaba constantemente limpiando la hierba y pintando las vallas. Ayudaba a mucha gente en el cementerio y lo hacía desinteresadamente o a cambio de una remuneración simbólica. El inspector no le preguntó por qué tenía los dedos tan finos. Comprendió que era incómodo y feo. Leonel había acudido a ellos hacía solo un año,
Entonces parecía completamente perdido. Parecía que ya nada podía ayudarle. Pero no. El trabajo al aire libre, la compañía amistosa y la actitud leal del director le hicieron bien. Leonel tenía ahora ganas de vivir. Antes estaba dispuesto a abandonar este mundo solo para evitar el sufrimiento. ¿La conocías? ¿A esta abuelita?, preguntó Eugenio. No, acabo de conocerla hoy. Se llama María, respondió Leonel. Hablé con ella un rato y me di cuenta de que la soledad se había convertido en su maldición. Ya veo, asintió Eugenio. Pero no es la única que tiene problemas de este tipo. Podría darte 100 casos de padres ancianos a los que no solo no visitaban sus propios hijos, sino que humillaban, quitándoles la pensión y dejándoles a pan y agua. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero aún así me cuesta aceptarlo, dijo Leonel. Justo cuando acababa de pronunciar la última palabra, un caro coche negro extranjero se acercó a la casita. Un hombre de unos 30 años se bajó en él, primero miró a Leonel y luego transfirió su mirada a Eugenio y preguntó: «Oye, ¿con quién puedo hablar del funeral? Tengo prisa. Necesito una tumba». El inspector del cementerio refunfuñó ante la insolencia del joven, pero decidió responder de todos modos. «Sabes, muchacho, estas cosas hay que negociarlas de antemano». «Ya te dije que tenía prisa. ¿Qué problema hay?» El joven se puso nervioso y empezó a juguetear con su corbata. «Si quieres hacer todo legal, vuelve mañana, cuando esté el director», continuó argumentando el inspector. «No puedo esperar. Es urgente para mí», contestó el joven con un show acentuado. Bueno, sucede. Ahora resolveremos tu problema». Eugenio se volvió hacia Leonel y le preguntó en voz baja: «Creo que hay un cliente. ¿Lo harás?» «¿Por qué no ayudar al hombre?», contestó y se dirigió hacia él. En este momento, el joven exhaló pesadamente y a Leonel casi se le salieron las lágrimas de los ojos. El tipo apestaba a mal aliento. El vagabundo se sobrepuso, aunque estuvo a punto de vomitar, y preguntó directamente: «¿A quién vas a enterrar?» «Solo necesito una tumba», dijo enfadado. Bajó la cabeza con culpabilidad y luego murmuró algo vagamente sobre traer un ataúd y verlo por sí mismo. De todos modos, no respondió a la pregunta ¿quién iba a ser enterrado? Solo dijo que la tumba estaría lista al día siguiente. Tenía prisa y no tenía tiempo para charlas. Leonel prometió que todo estaría listo en el plazo previsto. «No te preocupes. Trabajo rápido. Cavaré una tumba normal». «Está bien. Entonces, aquí está el dinero». El joven le dio a Leonel 500 pesos y volvió a subir a su coche. Tomando de sus manos los arrugados billetes de 100 pesos, el vagabundo regresó al banco y mostró el dinero a su jefe. Eugenio negó con la cabeza, pero antes de decir algo, esperó a que el joven se marchara. «Oh, es un hombre codicioso. Podría dar más. De todos modos, vendrá y pagará todo». «Vamos, Eugenio. A lo mejor tiene pena y aquí estamos pensando en dinero», dijo Leonel en tono apesadumbrado. «No todo en este mundo se mide por el crujir de los billetes y el tintineo de las monedas. Hay que ser humano en todas las situaciones». «Palabras de oro, Leonel», le palmeó el hombro su jefe. «Espero que te sirvan de algo». Al vagabundo no le disgustó que el hombretón le hubiera dado tan poco dinero. Él también se alegraba de los billetes, no refunfuñaba, porque respetaba y valoraba a la gente e intentaba sentir su dolor. Le pareció que el hombre se había embriagado de dolor tras la muerte de un ser querido.
así que se apresuró a enterrarlo para no causarse más pena. Leonel, por su parte, utilizó el dinero para comprarle a su grog unos huesos de carne en el mercado. El perro estaba enfermo y necesitaba ayuda para recuperarse. Hace 6 meses, Leonel lo rescató de debajo de un coche. En aquel momento, el perro estaba casi muerto y Leonel tenía que suturar urgentemente 2 heridas para evitar que el animal muriera. Leonel tuvo que arrastrar al perro hasta la casita. Eugenio vio al perro tullido e inmediatamente gritó: ¿Estás loco? ¿Y si se muere aquí? ¿Dónde vamos a enterrarlo después? ¿Has pensado en eso? Leonel no discutió con él y simplemente ordenó: lleva hilo y aguja y no olvides la vela. El inspector se asustó, pero accedió a sus peticiones. Leonel curó las heridas del perro en un santiamén y las suturó con la misma rapidez. El animal sobrevivió y posteriormente se convirtió no solo en amigo, sino también en protector del vagabundo. Eugenio entornó los ojos y con un escalofrío en la voz preguntó: ¿Eres veterinario o cómo? Leonel no contestó. Se limitó a sonreír socarronamente y encogerse de hombros. El vagabundo llamó al perro Grog, y al principio el perro se acostumbraba poco al nuevo apodo, pero pronto respondió a él sin problemas. Vivían juntos en una choza de madera, no lejos del cementerio. Era una pena llamarla casa, pero al menos tenía un techo. Tras un magro almuerzo, cogió sus herramientas y se fue a cavar la tumba. El perro se paseaba y no dejaba de mirar a su amo. Leonel no pudo soportarlo y riendo dijo: «Sé que no te gusta cavar, pero es nuestro pan». El inspector le mostró el lugar para la tumba. Tenían marcadas todas las zonas vacías del cementerio. Leonel cogió la pala y empezó a cavar removiendo la tierra. Fue como si una ráfaga le invadiera y se sintiera nostálgico, recordando su vida pasada, y había mucho que recordar. Una vez fue considerado el mejor cirujano de la ciudad. Todos le respetaban y casi le llevaban en brazos. Nada más acabar la carrera de medicina, tuvo la suerte de que le asignaran a una clínica de prestigio. Muchos estudiantes de entonces soñaban con ello, pero al final solo 3 tuvieron la suerte de trabajar allí. Desde los primeros días, Leonel demostró ser un profesional. No en vano estudiaba los libros de medicina día y noche. Si estuvieran apilados en una fila, habría sido una pista kilométrica. La clínica estaba considerada la mejor de la región. A ella acudían destacadas personalidades de la cultura y acaudalados hombres de negocios. Naturalmente, esto imponía una gran responsabilidad a los médicos. Al saber a quién iban a tratar u operar, sudaban literalmente. Temían tanto cometer un error que probablemente ni siquiera se acercaban a un paciente rico sin la ayuda de sus libros. Leonel no tenía miedo. Se consideraba un médico excepcional. No necesitó volver a leer la literatura médica para preparar la operación. Parecía que se regodeaba en los rayos de gloria y no se preocupaba por nada. El cirujano Vázquez Duque creía ingenuamente que siempre sería así y que nunca fallaría. Leonel se independizó económicamente e entró en las casas de las personas más influyentes de la ciudad. En una de las veladas, un hombre conoció a Annabel. Ella le llamó la atención por su sencillez al hablar. El cirujano desplegó entonces todos sus encantos y se ganó el corazón de la mujer. Annabel le correspondió y, después de aquella velada, empezaron a salir. Leonel brillaba de alegría. En la clínica llegaron a decir que había recibido una rica herencia. Annabel resultó ser la hija de un conocido abogado de la ciudad y, naturalmente, al cirujano le esperaba un futuro aún más próspero.
2 meses más tarde, le propuso matrimonio y pronto se casaron. Su luna de miel tuvo lugar a orillas del Mediterráneo. Annabel ni siquiera quería volver y se ofreció a quedarse en el extranjero y abrir su propia clínica allí. El dinero de su padre les habría ayudado, pero Leonel añoraba su patria y convenció a su mujer para que regresara. Como él mismo dijo, «Aquí no puedo tratar los europeos. Son como extraños para mí». Annabel no insistió y una semana después regresaron a su patria. Leonel siguió trabajando en la clínica. Las relaciones con su mujer empeoraron mucho. Temía que ella pidiera el divorcio y la familia se desmoronara, pero el padre de Annabel intervino y alejó los nubarrones. Durante un tiempo, la pareja se reconcilió e incluso empezaron a hacer planes para el futuro. Al cabo de un tiempo, Annabel anunció que estaba embarazada. Leonel estaba encantado. A partir de ese momento, no hubo más malentendidos entre ellos. La mujer se preparaba para dar a luz y Leonel la cuidaba en todo lo que podía. Incluso intentaba llegar pronto de la clínica para que Annabel no estuviera sola en casa demasiado tiempo. Tantos cuidados hacían que la cabeza de la mujer diera vueltas. Y olvidó que solía regañarle por su indecisión. A su debido tiempo, tuvieron una niña llamada Elunie. Leonel, por supuesto, quería un hijo, pero su hija encendió aún más un fuego de amor en él. El padre de Annabel les regaló una casa de lujo en el campo, a la que se mudaron desde un piso en la ciudad. Leonel pronto lo vendió y utilizó los beneficios para comprar un lujoso coche. Habían pasado 4 años desde entonces. El cirujano se convirtió en un destacado especialista de la clínica, de nuevo no sin la participación de su rico suegro. Annabel ha cambiado mucho en ese tiempo. Empezó a insinuarle de nuevo a Leonel que tuviera su propia clínica, pero con una inclinación hacia la cirugía plástica. Su idea no era de su agrado y se negó. Era difícil decir qué buscaba Annabel, pero desde luego no un trato preferencial por su aspecto. Su belleza volvía locos a muchos hombres y Leonel estaba abiertamente celoso, pero no quería entender que su mujer intentaba llevarlo al siguiente nivel. Un día, ella sacó el tema y se lo dijo sin rodeos. «Bueno, entiéndelo, cariño. No eres sobrehumano y no tienes una batería infinita. Mi padre no vivirá para siempre. Además, su profesión es muy, muy peligrosa. Sigues dirigiendo la clínica, pero no eres su dueño. Imagínate por un momento, nos quedamos sin el apoyo de mi padre, y él es un hombre poderoso en la ciudad. Todo el mundo nos dará la espalda. Antes de que sea demasiado tarde, tienes que montar tu propio negocio. Eres un cirujano de primera y seguirás teniendo pacientes ricos que acudirán a ti». Leonel no respondió nada a su mujer en aquel momento. Solo meneó la cabeza con tristeza. El cirujano se fue unos días a visitar a sus padres, que vivían en un pequeño pueblo. Su madre Quetzalí no le dio lecciones, pero su padre Pedro apoyó a Annabel. «Tiene razón. El maná del cielo no va a caer todo el tiempo. Piensa en lo que he dicho, hijo. Soy un hombre mayor. He visto muchas cosas. He tenido altibajos en mi vida, pero siempre he confiado en mi mujer y he escuchado sus consejos. Tu madre es una mujer sabia. Vio en ti a un futuro médico especialista. Puedes ver por ti mismo las alturas que has alcanzado. Cuando inicialmente querías ir a una universidad de ingeniería civil». Leonel no discutió la opinión de su padre y decidió hablar con su mujer sobre su propia clínica. El lunes regresaba a la ciudad. Era mediados de septiembre. Lloviznaba ligeramente y soplaba una brisa fresca.
Sentado en el coche, Leonel escuchaba música clásica y no parecía preocupado por nada. Solo pensaba en un plan para lo que le diría a Annabel. Al fin y al cabo, su mujer se reiría, asegurándole que tenía razón y toda su indecisión no era más que falta de madurez. Se las ingenió para librarse de su burla irónica. Además, debería haber pedido disculpas también a su hija. No era culpa de ella que su padre tuviera miedo a la responsabilidad y simplemente huyera de sus problemas. Pero de repente sonó el teléfono y Leonel tuvo que apagar la música. ¿Sí? ¿Os escucho? La llamada procedía de un número desconocido y sonaba una sirena de fondo. Hola, soy el teniente de la policía de tráfico. Leonel sintió frío por dentro. Incluso apretó con fuerza el volante entre las manos y frenó al borde de la carretera. ¿Qué ha pasado? No entiendo, ¿qué está pasando?, balbuceó el cirujano, tratando de encontrar las palabras adecuadas para tales situaciones. Tengo que informarle de que su mujer ha muerto en un accidente de coche, dijo el teniente en voz alta para que se le oyera. No puede ser. No me lo creo. Leonel se mordió el labio inferior y lloró como un niño. Tiene usted mis condolencias, pero es realmente cierto, continuó el teniente. ¿Y la hija? ¿Qué pasa con la hija?, gritó Leonel al teléfono. Está grave y la han llevado a cuidados intensivos, respondió el teniente y dio la dirección de la clínica. Leonel apagó el teléfono y corrió hacia su hija. Estaba seguro de que podría ayudarla él mismo. Al fin y al cabo, tenía una profesionalidad excepcional y era considerado casi un dios. Con estos pensamientos en mente, media hora después, Leonel llegó a la clínica donde estaba su hija, Elonie. El médico conocía bien al famoso cirujano y le permitió entrar en la unidad de cuidados intensivos. Solo te pido a ti que no hagas ruido. Está bajo las máquinas y no hay pronóstico. Entiendo. No hace falta que me avises, contestó Leonel. Escucha, ¿por qué no la trasladas a mi clínica y la opero yo mismo? No, eso no es posible. La chica apenas aguanta, se negó el médico. Leonel miró a su hija a través del cristal durante largo rato y no podía creer que su vida pendiera de un hilo. Al darse cuenta de que no le darían a Elonie para llevarla a la clínica, consultó con el médico los pasos a seguir y se dirigió a la morgue para identificar a su mujer. El cuerpo de Annabel estaba muy traumatizado y quemado en varias partes. Lo único que no estaba claro era cómo había sobrevivido la hija, aunque se encontraba en estado grave. Identificó a la esposa y encontró una cadena de oro con un colgante. Se le había regalado por su cumpleaños. Además, sus documentos habían sobrevivido y no se habían quemado. Mirando su pasaporte, Leonel lloró y susurró en voz baja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has castigado? Estaba salvando a la gente. Se lo llevaron a casa en estado de psicosis. Estuvo tumbado en el sofá toda la noche y luego empezó a llamar al médico de la clínica. Se interesaba por el estado de su hija, por lo que le pasaba y por si tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Los primeros días le aseguraron de que pronto se recuperaría, pero al tercer día, el propio médico llamó con la trágica noticia de que Elonie no había sobrevivido sin recobrar el conocimiento. En ese momento, Leonel encaneció y se convirtió en un anciano. No podría sobrevivir a semejante golpe. El cirujano perdió la confianza en su excepcionalidad y simplemente no tuvo fuerzas para organizar un funeral. Por eso su suegro se encargó de todos los preparativos del funeral. Le aseguró a Leonel que no le dejaría solo con su dolor, pero entonces
intervino un malvado giro del destino, y justo durante el funeral, el abogado enfermó de un ataque al corazón. Los médicos llegaron 7 minutos después, pero ya no pudieron salvar al padre de Annabel. Murió en la ambulancia. Leonel recibió otro golpe moral que acabó con él. Al final, todos estos acontecimientos obligaron al cirujano a mirar su propia vida desde otro ángulo. Negada su exclusividad, cada vez realizaba con menos frecuencia operaciones complejas. La gente rica acudía a él, pero Leonel siempre encontraba razones para no aceptarlos en tratamiento. Los padres de Leonel no pudieron evitar notar un cambio radical en él y le rogaron que no se rindiera. Sin embargo, el cirujano perdió las ganas de trabajar en la clínica. Soñaba constantemente con su mujer y su hija, que se acercaban a él y le decían: «No nos querías». Pero no era así. Leonel quería su alma en Elonie. Y con Annabel, aunque hubo algunos malentendidos, pero no les llevaron al escándalo. No, algo iba mal. Solo que Leonel no podía entender qué era. Le parecía que la muerte de su mujer y de su hija había sido enteramente culpa suya. Si hubiera aceptado la propuesta de Annabel y no se hubiera ido con sus padres, ¿quién iba a pensar que su mujer se lo tomaría tan a pecho? O tal vez no conocía a Annabel. Leonel pensó en ello y de pronto llegó a la conclusión de que le prestaba poca atención, y mucho de lo que ella le contaba no llegaba a sus oídos. Tenía razón lo que sus padres habían dicho una vez: si no te implicas en la vida de tu propio hijo, o la calle lo educará, o él encontrará su propio consuelo y compañía. Annabel, al parecer, decidió actuar por su cuenta, pero no tuvo en cuenta el factor azar. Su coche se estrelló en una curva cuando se dirigía a la clínica para hacer los trámites de su compra. Leonel no podía saberlo porque su mujer había perdido la confianza en él. Ahora había perdido la confianza en sí mismo y, en lugar de intentar hacer frente a su depresión, encontraba consuelo en el fondo de la botella. Leonel se había hecho amigo del alcohol, aun conociendo las consecuencias. Él mismo promovía un estilo de vida sano y luego se emborrachó. 2 meses bastaron para convertirlo en alcohólico. Cuando sus padres se enteraron, intentaron salvar a su hijo y devolverle a una vida normal. Pero él no quería oír nada, solo más y más botella. Un día, al llegar a casa de su hijo, la madre lo encontró tirado en el suelo, con las botellas vacías y los restos podridos esparcidos por todas partes. Lo agarró por el cuello y lo sacudió tan fuerte como pudo. «¡Despierta, carajo! ¿Qué te estás haciendo?», le gritó, que salí por encima del oído, pero al hombre no le importó. Estaba profundamente dormido, sin responder a sus gritos. El padre también puso de su parte, pero tampoco le salió nada bien. Pedro incluso quiso llevar a su hijo al hospital, pero él se negó. Leonel dejó de comunicarse en absoluto. La clínica lo abandonó pronto, porque en ese estado simplemente no podía operar. ¿Y quién habría confiado la vida de un paciente a un alcohólico tembloroso? No importaba que fuera considerado el mejor cirujano. Toda su exclusividad estaba ahora escrita en su rostro hinchado. A medida que pasaba el tiempo, Leonel ni siquiera intentaba salir del sacacorchos. Al contrario, se hundía cada vez más en él. Incapaz de soportar la humillación y el estrés, la madre de Leonel murió de un ataque al corazón. La noticia de su muerte le fue transmitida por los vecinos.
Los familiares no querían ver al cirujano borracho en el funeral de Quetzalí. Había enseñado en la escuela durante muchos años y naturalmente todos la conocían como una profesora respetada. Era comprensible que hubiera sido desagradable que Leonel hubiera acudido a la ceremonia de despedida en estado de embriaguez. Sin embargo, se recompuso y apareció sobrio por primera vez en mucho tiempo. Todos se sorprendieron y pensaron que era la muerte de su madre lo que le estaba afectando. Los familiares tenían la vacilante esperanza de que Leonel dejara de beber y volviera a su antigua vida. Durante unos días resistió, incluso ayudó a su padre en las tareas domésticas para no aburrirse. Pero luego volvió a tomar la botella y todo empezó de nuevo. Pedro le hizo señas y no lo detuvo. 2 meses más tarde, él también falleció. Fue encontrado en su escritorio sentado con la cabeza inclinada y sosteniendo en la mano una fotografía de su esposa. Lo más probable es que Pedro no pudiera sobrevivir a semejante pérdida, y a ello se sumó su hijo, poco dispuesto a enmendarse. Para ser sincero, el propio Leonel no estaba contento de haber tocado fondo. No entendía qué le estaba llevando a ese abismo, ya que nunca antes había tenido problemas con el alcohol. Después de eso, toda su vida fue cuesta abajo. Leonel estaba solo en el mundo y no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Todos los amigos que había conocido y ayudado siempre le dieron la espalda. No querían saber nada del alcohólico borracho. Ni siquiera le saludaban por la calle cuando pasaban a su lado. Sin embargo, Leonel ayudó a muchos de ellos y les dio una nueva vida. Resultó que esta amistad se basaba en eso. Mientras él estaba en la cima, disfrutando de la gloria, le necesitaban, y ellos lo hacían sin remordimientos, sin ninguna gratitud a cambio. Leonel no les guardaba rencor. No podía guardar rencor a la gente en absoluto. Se le consideraba el médico más amable de la ciudad, solo que nadie podía suponer lo que llevaría a la muerte de sus seres queridos al cirujano. De la noche a la mañana se quedó huérfano y el cementerio de la ciudad se enriqueció con 4 tumbas. Leonel ya no se acordaba de quién había ido a su casa. Repartía generosamente el dinero que había ahorrado con su mujer. Todos los borrachos del barrio sabían que podían ir a su casa y beber gratis. Para entonces, sus parientes y amigos se habían distanciado completamente de él. Antes de que Leonel se diera cuenta, unos agentes inmobiliarios negros habían trabajado con él y le habían dejado sin casa y sin coche. Acabó en la calle, sin tener a dónde ir. Una mujer del mercado, a cuya hija Leonel había operado gratuitamente, le reconoció como cirujano de renombre y le ayudó a conseguir un techo. Le dio las llaves de una vieja choza a las afueras de la ciudad. Leonel incluso se alegró de tal regalo. Después de todo, ahora podía ir más a menudo al cementerio y visitar a su mujer, a su hija y a sus padres. Tenía miedo ir a casa de su suegro, porque podían visitarle clientes del pasado. Leonel no tenía motivos para enfrentarse a ellos. Se había convertido en un vagabundo y era un poco probable que alguien le diera una palmadita en la cabeza. No tardó mucho en instalarse en el cementerio. El director estuvo de acuerdo con él, porque el cementerio necesitaba trabajadores. Así que Leonel se convirtió en empleado del cementerio local. En poco tiempo consiguió hacerse amigo de todo el mundo, pero especialmente con Eugenio. El inspector no solo sentía confianza en él, sino también una cordial amabilidad.
Juntos pasaban a veces las tardes tomando algo y conversando íntimamente. Eugenio se preguntaba de dónde había sacado el vagabundo tantos conocimientos. Parecía un vagabundo corriente, pero se expresaba como si acabara de graduarse en el instituto. Al inspector no le interesaba su pasado. No tenía por costumbre hacer preguntas incómodas. Eugenio creía que si un hombre quería, hablaría de sí mismo, pero Leonel no tenía prisa. Le daba vergüenza mirar a la gente a los ojos, y mucho menos a revelar su pedigrí. Pensaba que en cuanto el inspector se enterara de quién tenía delante, volarían las burlas. A sus 35 años parecía un cincuentón. No era una edad crítica, pero no era el final que Leonel quería para sí mismo. Poco a poco, paso a paso, se fue asentando en el cementerio. Ya no le interesaba el alcohol. Por algún milagro, Leonel pudo dejarlo y se propuso volver a la normalidad. Al menos esperaba que su trabajo diario le ayudara a purificarse y a volver en sí. Y no se equivocaba. Cada día mejoraba el estado interno del cuerpo, pero era demasiado pronto para hablar de una curación completa. En el cementerio, Leonel ayudaba a las personas que no podían cuidar bien las tumbas. Si era necesario, pintaba las vallas y sacaba la basura. Y todo esto lo hacía por un precio simbólico, sin exigir el pago completo por sus servicios. Los visitantes del cementerio se acostumbraron tanto a él que le saludaban con la mano y le llamaban tío. No los espantaba, pues sabía que era más fácil que la gente recordara a alguien que les ayudaba de corazón. Cuando vino este joven extraño y le pidió cavar una tumba, Leonel no pudo negarse. En general, creía que un hombre debía echar una mano a otro hombre. Cavando la tumba, no se dio cuenta de que el inspector se le acercaba de nuevo. «¿Sabes, Leonel? Tienes algo de razón sobre la felicidad». «¿Qué quieres decir?», interrogó el vagabundo dejando la pala a un lado. «Sí, eso es lo que dijiste en latín», respondió Eugenio. «Ya veo. Así que estaba expresando la sabiduría popular», dijo Leonel con una sonrisa. «Por eso digo que eres un hombre sabio», resumió el inspector y sacó una bolsa de su bolsillo. «Ven aquí, Grog. Tengo un bollo para ti». El perro fue obedientemente hacia él y cogió el panecillo de sus manos. Leonel, mientras tanto, había terminado de cavar la tumba. Se sentó en el banco y se quedó pensativo. La vida es realmente algo complicado. Algunos logran comprenderla, mientras que otros simplemente flotan como un limo y esperan ser arrastrados a una orilla afortunada. «Mírate, Grog, tu amo es un filósofo», se rió el inspector señalándole con el dedo índice. «Quiero decir, Eugenio, que algo tiene que cambiar», continuó Leonel. «Por cierto, ¿por qué crees que este tipo tiene tanta prisa por hacer el funeral?» «No lo sé, porque todavía no se sabe quién irá en el ataúd», respondió el inspector. «Quizá quiera deshacerse de su suegra». «Puede pasar cualquier cosa, sobre todo en las familias en las que hay falta de entendimiento». «¿Cómo es tu familia?», preguntó Leonel. «Bien», respondió evasivamente el inspector. «Mi mujer no me regaña y eso es bueno». «Eso también es verdad», dijo Leonel con tristeza. Eugenio no parecía querer extenderse en el tema de su familia, y esto solo indicaba que las cosas no le iban bien allí. Y aunque trató de ocultar este hecho, Leonel lo adivinó todo de inmediato. Aunque en el pasado había trabajado como cirujano, a veces también tenía que ser psicólogo. Estaba oscureciendo. Leonel miró el viejo reloj de pulsera y dijo:
Bueno, Eugenio, es hora de conocer el honor. Seguro. ¿Por qué no volvemos a mi casa? Tomamos una taza de café y nos enjuagamos el estómago, sugirió el inspector. Me parece bien. Cogeré el equipo y vendré a la choza, respondió Leonel. Media hora más tarde estaba en su guarida bebiendo café cargado. Sentados a la mesa hablaban de la vida. Eugenio se entusiasmó tanto que empezó a hablar de pesca y caza. Probablemente esperaba acostumbrar a Leonel a la pesca y convertirlo en su compañero. De todos modos, es más divertido pescar y cazar juntos. Pero no sabía que el antiguo cirujano tenía poco interés en este tipo de pasatiempos. Por la noche, Leonel no podía dormir. No dejaba de pensar en el hombretón. El extraño comportamiento del chico sugería que había algo raro en este funeral. Como bien dijo el vigilante, deberían haberle avisado con antelación. Además, el propio director habría llamado a Eugenio. No, aquí había claramente una discrepancia. Y cuanto más pensaba en ello, menos ganas tenía de dormir. Solo hacia la mañana empezaron a fallarle los ojos y Leonel se durmió durante un par de horas. Grog se acercó al sofá y bostezando se durmió también. Se oyó el sonido de los pájaros al otro lado de la ventana de la cabaña y Leonel se despertó de inmediato. Echó agua en el lavabo, se lavó y se aseó. No desayunó y se dirigió inmediatamente al lugar de la excavación de la tumba. El difunto iba a ser trasladado en breve, y Leonel, como de costumbre, tenía que estar allí para ayudar si era necesario. El coche funerario llegó 1 hora y media más tarde. En ese tiempo, el cirujano había alisado los bordes de la tumba y preparado las herramientas para enterrar el ataúd. Como es habitual en estos casos, el personal de la funeraria llegó con el coche. Conocían bien a Leonel y todos le saludaron. «Hola. Bueno, ¿está todo listo?», preguntaron. «Sí. Ayer llegué un poco tarde, para no armar jaleo por la mañana», respondió Leonel con calma. «Por cierto, ¿quién será enterrado?». «Una joven», respondieron. No era la primera vez que Leonel asistía a un funeral así. Sacaron del coche un ataúd lacado con el cuerpo de la difunta y lo colocaron en las mismas sillas. El hombretón se acercó a él y empezó a susurrar algo para sí. De pronto llegó otro coche y se apeó un cura. Leonel se preguntó si aquel dandy iba a dar el servicio fúnebre a la difunta. Ayer el hombretón le había parecido un tipo extraño, pero hoy, de repente, era diferente. La fallecida tampoco se parecía a su suegra. En cualquier caso, no coincidía con su edad. Leonel pensó que era la mujer de este hombre. Aparentaba unos 25 o 30 años. También apareció el inspector del cementerio, con documentos en la mano. «Buenos días, Eugenio», le saludó Leonel. «Hola, apenas puedo, no me llegue el aire», respondió Eugenio. «Son problemas con los pulmones. Deberías ver a un médico», sugirió Leonel. «Lo sé, pero siempre tengo poco tiempo», respondió Eugenio. «Es extraño que este tipo haya traído a su esposa muerta de otra ciudad». «¿Qué quiere decir?», preguntó sorprendido Leonel. «Bueno, él no es de aquí, ni tampoco su mujer», respondió evasivamente el inspector. «Aquí, todo consta en los documentos». Leonel lo leyó rápidamente e inmediatamente arrugó la frente. Le alarmaba que el hombretón, por alguna razón, no enterrara a su esposa en su ciudad natal. Era como si alguien intentara cubrir sus huellas o crear una distracción. Tal vez se deshacía así de testigos innecesarios. ¿Y quién sabía qué tipo de relación tenía con su mujer? Mientras tanto, el sacerdote rezaba una oración y empezaba a dar vueltas alrededor del ataúd, agitando su incensario.
Leonel se acercó a él y se quedó boquiabierto. El aspecto de la difunta era tan brillante como el papel. Evidentemente no estaba enferma ni tenía magulladora alguna. El vagabundo pensó de pronto que la chica había sido empujada a la muerte. Miró en dirección al hombretón y se quedó helado al ver que estaba cogiendo el teléfono completamente ajeno al ataúd. No solo eso, sino que a Leonel le parecía extraño que tan poca gente acudiera a despedirse de la difunta. ¿No fue valorada y querida en la vida? No podía ser. Debía de haber dejado algún rastro tras de sí. Pensando en ello, Leonel estaba aún más convencido de su corazonada de que aquí pasaba algo. Pero ¿cómo averiguarlo? No haría preguntas extrañas en el funeral. En realidad, el chico no reaccionó ante el funeral de su mujer. Se limitó a permanecer en silencio y a mirar de vez en cuando al sacerdote que le hacía el panegírico. Desde fuera parecía que le quería incondicionalmente. Al fin y al cabo, además de los servicios del sacerdote, que no eran baratos, había encargado un ataúd de roble. Se podría decir que las sospechas de Leonel eran infundadas. Sin embargo, el ex cirujano no estaba dispuesto a rendirse y decidió poner a prueba una de sus conjeturas. Cuando el sacerdote se acercó al hombretón y le dijo algo, Leonel se acercó aún más al ataúd. Le llamó la atención que en algunos lugares las mejillas de la difunta estaban sonrojadas. Esas cosas no ocurren después de la muerte. Los difuntos están pálidos. Además, podía sentir la energía que irradiaba de ella. Para estar seguro de ello, Leonel tocó la mano de la difunta. Se quemó al instante. Estaba caliente. ¿Habían decidido enterrarla viva? Eso fue lo que pensó Leonel y él mismo se apartó del ataúd para llamar la atención del inspector. Eugenio se sorprendió cuando el vagabundo lo agarró por la manga y lo arrastró a un lado. ¿Estás enfadado por esta chica?, preguntó perplejo. Claro, no está muerta, respondió Leonel casi en un susurro. Bueno, respira, le indicó Eugenio con un dedo y le puso la nariz. No bebo, se indignó Leonel, pero jadeó ante su amigo. Realmente sobrio, se encogió de hombros. Pero, ¿qué te hace pensar que no está muerta? También tengo los papeles, con la fecha de nacimiento y muerte escritas en blanco y negro. No hay motivo para ello, pero así son las cosas a veces. Eso es lo que digo, no cejó Leonel. Tal vez sea mejor que vayas a descansar. No, Eugenio, yo te lo enseñaré todo, respondió el vagabundo y lo condujo hasta la mujer muerta. Todo el mundo sabe cuál debe ser la temperatura corporal del difunto. Ahora comprueba y asegúrate de que no estoy mintiendo. El inspector tocó la mano de la muerta y se quedó boquiabierto. Estaba realmente caliente. Se le cortó la respiración y no pudo pronunciar palabra. Leonel lo hizo por él. El vagabundo gritó a todo el cementerio. «¡Párate esta comedia! La chica no está muerta y la estáis enterrando viva». Al oír esto, al sacerdote se le cayó el incensario. No solo eso, comenzó a bautizarse a sí mismo y gritó «¡Dios salve y proteja!». En cuanto a hombretón, se puso tenso y dirigió al vagabundo una mirada poco amable. Leonel sintió un escalofrío en la espalda. Incluso se asustó. Y al mismo tiempo se confirmaron sus presentimientos sobre la supuesta muerta. Incluso al principio de la ceremonia tuvo dudas sobre la difunta. Ya se parecía demasiado a una comedia barata. En el caso de esta chica, parecía distinto. Al parecer, el grandullón había decidido deshacerse de lastres innecesarios. ¿Pero por qué iba a hacer algo así?
Por fin, Eugenio empezó a recobrar el conocimiento y justo en ese momento el hombretón echó a correr. Leonel gritó todo lo que pudo. «Eugenio, llama a la ambulancia y a la policía. La chica está en coma por las drogas. Sé lo que te digo porque fui médico en el pasado». El inspector del cementerio estaba un poco confuso. Tenía que llamar a todo el mundo y alcanzar al hombre que huía. Leonel se dio cuenta de su confusión y tocó 2 veces el silbato. Inmediatamente Grog salió de entre los arbustos. «¡Corre y detén al villano!», le ordenó Leonel. El perro despegó y corrió tras el grandullón. Solo necesitó 1 minuto para alcanzarlo. El muchacho cayó al suelo y Grog se agarró a su manga y empezó a rasgar la tela. Para evitar lesiones innecesarias, Leonel corrió y apartó al perro. Inmediatamente apareció también el inspector. «Mira, quería irse en su coche». Eugenio señaló el coche negro que estaba aparcado cerca de la entrada del cementerio. «Nada, de todos modos, no habría ido muy lejos», contestó Leonel. «Tengo razón, Grog». El perro ladró bastante y movió la cola, y cuando el mayor intentó levantarse, volvió a ladrarle. A los pocos minutos se les unió el cura. «Esto es algo inimaginable», se lamentó. «Nunca me había encontrado con algo así». «¿Tienes idea, joven, de lo que has hecho?». La pregunta iba dirigida al hombretón, pero éste no respondió nada. El perro no le dejaba moverse. «¿Qué será de la muchacha?», preguntó el cura. «Está bien», respondió Leonel con calma. «Ahora mismo está en coma, pero estoy segura de que en el hospital la sacarán de él». «¿Cómo lo sabe?», volvió a preguntar el cura. «Antes era un buen médico», respondió Leonel con evasivas, sin mencionar su profesión exacta. Por lo visto, aún no quería revelarse. «Ahora veo cómo sabes latín». Le dio el inspector una palmada en el hombro y soltó una carcajada. «¿Dónde carajo están la policía y la ambulancia?», preguntó Leonel. «Llegarán de un momento a otro», respondió Eugenio. «No te preocupes, la chica, como tú mismo has dicho, no corre peligro. Y este no tiene por dónde darse prisa. Ya has llegado, y desde hace mucho tiempo». Pronto se oyeron las sirenas de la ambulancia y de la policía. Leonel decidió quedarse y supervisar que examinaran a la joven y tomaran todas las medidas necesarias para salvarla. Los policías detuvieron al hombre y tras esposarlo, lo metieron en su coche. Mientras tanto, los paramédicos de la ambulancia examinaron a la presunta fallecida y concluyeron que no estaba muerta, sino en coma. Esto bastaba para sospechar al hombretón de intento de asesinato. Solo quedaba averiguar qué le había impulsado a dar este paso. Al acercarse a Leonel, uno de los médicos sonrió y dijo en voz baja: «Ah, le he reconocido enseguida, señor Leonel». «Sí, de verdad», respondió incomprensible el vagabundo. «Usted salvó a mi hija hace 2 años», continuó el médico. «Tuvo un accidente y usted consiguió milagrosamente resucitarla». «Ha pasado mucho tiempo», dijo Leonel pensativo, «pero no pude salvar a mi mujer y a mi hija». «Sí, sabía de su tragedia», respondió el médico. «Yo lo sentí mucho por usted. Incluso quise ofrecerle un trabajo en la estación de ambulancias. Pero desapareciste de repente y nadie más en el pueblo te vio. Perdí el tiempo y vine aquí. Solo vine a la ciudad en caso de emergencia». «Ya veo, Leonel, aguanta», le dio el médico una palmada en el hombro. «Y la chica vivirá, pero tardará en recobrar el conocimiento». «Lo principal es que la hemos salvado, si Dios quiere», respondió Leonel. Mientras tanto, la policía había redactado un informe y ya había interrogado al inspector. Llegó el turno de Leonel, que compartió sus sospechas y conjeturas con los policías.
Además, les pidió que castigaran al hombretón con todo el peso de la ley. No se preocupe, señor Vázquez Duque. La investigación lo resolverá todo, le aseguraron los policías. Eso espero. Les miró Leonel con toda sinceridad y luego volvió la mirada hacia la chica rescatada. Resultó ser víctima de un estafador que quería apoderarse fraudulentamente de su propiedad. Esto salió a luz cuando Eugenio regresó de la comisaría al día siguiente, donde fue interrogado de nuevo. El director también fue citado, pero no pudo explicar nada más. Se le acusó de negligencia y se le amenazó con acciones legales. No te imaginas qué tipo más desagradable resultó ser este hombretón, dijo Eugenio, frustrado y contrariado al mismo tiempo. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo está la chica? ¿Está bien? Leonel empezó a hacer preguntas. No puedo decir nada de ella, respondió Eugenia con evasivas. Todo dependerá de los médicos, de cómo lo intenten, pero según tengo entendido, Camila ha sufrido mucho. ¿Se llama Camila? Sí, como dijo el investigador, y este villano se llama Arturo, dijo el inspector, pero ahora él responderá por todo. Leonel se preguntó qué le había ocurrido realmente a la muchacha. Y fue entonces cuando Eugenio le contó la aterradora historia. Resultó que Camila conoció a Arturo por casualidad. Mientras estaba en la fiesta de cumpleaños de su amiga, el chico la cautivó con su belleza y su forma de comunicarse. Consiguió conquistar el corazón de la modesta muchacha. Antes de que ella se diera cuenta, ya estaban saliendo. Al principio, Arturo la cortejaba con elegancia. Le regalaba flores y la llevaba a cafés, pero no gastaba más de lo que podía permitirse. Camila no se avergonzaba de ello. Su padre había sido un gran terrateniente y le había dejado una rica herencia, así que no necesitaba el dinero. Al mismo tiempo, Camila esperaba que Arturo le propusiera matrimonio pronto. En principio, de eso se trataba, pero ¿quién iba a pronosticar que Arturo tenía planes completamente distintos? Como revelaron la investigación y el interrogatorio del sospechoso, su intención era robarle todas sus propiedades y objetos de valor. Pero primero tenía que casarse con ella y luego solicitar el divorcio y conseguir fraudulentamente lo que pudiera. Camila no estaba al corriente de esto y literalmente le estaba quitando el polvo. Retiró dinero de su cuenta y le compró a Arturo un coche caro. Mientras tanto, él utilizaba el dinero de ella para jugar en el casino y divertirse en general. Arturo desaparecía a menudo de casa con el pretexto de tener un trabajo importante. Y cuando volvía, decía que estaba cansado de sus viajes de negocios. Aquí, Camila no tenía ninguna duda de que él estaba tan limpio como una lágrima en sus ojos. Excepto que, cuando llegó el momento de boda, Camila sugirió un acuerdo prenupcial. En este caso, Arturo no habría tenido ninguna posibilidad de obtener algo después de divorciarse. Se habría quedado, como se suele decirse, sin pantalones, con lo que tenía antes de casarse. Como resultado, se le ocurrió la idea de enviar a Camila al más allá. Pero tenía que averiguar cómo hacerlo sin que nadie sospechara nada. Un funeral imaginario parecía ideal. Arturo lo había resuelto todo. Había averiguado en secreto todos los códigos de las cajas de seguridad y de las tarjetas bancarias. Camila no ocultaba gran cosa. Pensaba que el matrimonio era casi un hecho y que pronto estarían aún más unidos. Los cálculos del joven resultaron ser correctos y el siguiente paso fue comprar unos potentes medicamentos a través de un médico que conocía. No le bastaba con poner a Camila en un estado inconsciente. Quería que no se despertara nunca. Si lo hacía, especialmente en el funeral, Arturo tendría problemas.
así que le pasó una dosis de caballo para que no fallara. Camila, sin darse cuenta, bebió tranquilamente la bebida que él amablemente le acercó. No recordaba nada más, porque se desmayó. Arturo esperaba que todo saliera bien. Con dinero consiguió evitar la autopsia y falsificar un certificado de defunción ficticio. Tras pagar a quienes hiciera falta, Arturo se saltó el procedimiento y Camila recibió simplemente los documentos estándar sin indicación alguna de la causa de la muerte. Y aquí, para ser sinceros, la culpa fue del director del cementerio. No comprobó la documentación y dio permiso para el entierro. Es posible que se libre con una multa, pero también es posible que vaya a la cárcel. Después de escuchar al inspector hasta el final, Leonel sacudió la cabeza y dijo: ¡Qué amor! No me digas, hasta yo me sorprendí cuando el investigador me lo contó todo, añadió Eugenio. Nunca se me habría ocurrido burlarme así de mi propia mujer. Así que Camila no era su mujer. Así es, respondió el inspector. Y lo que es peor, ese Arturo la trajo aquí a propósito para enterrarla. Nadie en nuestro pueblo se habría enterrado y todo habría permanecido en secreto. Espero que reciba su merecido, dijo Leonel con optimismo en la voz. Yo también lo espero. Eso es lo que le he dicho al investigador, para que no sienta lástima por él, añadió el inspector. De paso, te da las gracias. ¿Por qué de repente? Bueno, contestó Eugenio moviendo las cejas sorprendido. Fuiste tú quien adivinó que no estaba muerta. Estaba recordando mis habilidades profesionales. Le quitó importancia a Leonel. Bien por ti. Considera afortunada a Camila. Eugenio le puso la mano en el hombro. Y en el buen sentido. Deberías visitarla. ¿Pero qué le digo?, preguntó Leonel sorprendido. Pues nada, pregúntele por su salud, respondió tranquilamente el inspector. Eres médico. No tengo que enseñarte lo que tiene que decir o preguntar en estos casos. A lo mejor has perdido el toque, ¿eh? No, no lo he perdido, dijo Leonel con seguridad. Mañana iré a verla y le preguntaré cómo ha podido creer a ese Arturo. Y dale un sermón, le será útil, dijo el inspector, guiñando el ojo derecho. Arturo estaba a punto de ir a juicio, y nadie iba a sentir pena por él allí. Por lo que le había hecho a Camila, se enfrentaba a una condena impresionante. Mientras tanto, Leonel se enteró a través de un médico conocido sobre el hospital a donde habían llevado a Camila. Resultó que estaba en la Clínica 3, donde él había trabajado una vez. Pensando en ello, Leonel se recompuso y fue a hacerle una visita. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando la enfermera de guardia no le reconoció? Se limitó a resoplar y a decir con voz contrariada: «No voy a dejar entrar en el hospital a todo tipo de vagabundos». «Pero necesito ver a Camila», le suplicó Leonel. «¿Es usted un pariente? ¿Un cónyuge quizás?» La enfermera siguió torciendo el gesto. «No, su marido está siendo investigado en este momento», respondió Leonel con calma. «Cuando le den el alta, podrá venir él mismo», dijo la enfermera con cinismo. El médico de guardia apareció al oír el ruido y al ver frente a él al otrora famoso cirujano, dijo entusiasmado: «Vaya, es usted, señor Leonel, irreconocible». Extendiendo la mano para saludarle, continuó el médico: «Ha cambiado mucho. Incluso pensé que había desaparecido. Lo siento, pero en el pueblo todo el mundo hablaba que Leonel era un borracho y un vagabundo». «Eso es cierto en parte, Alejandro», respondió Leonel. «Tardé un poco, pero te reconocí». «¿No estabas todavía subiendo?» «Así es», se rió el médico. «El médico jefe decidió ascender a su protegido y acaba de darme un aumento de salario». «Espera, ¿no estarás enfermo por casualidad?» «No,
¿Qué te trae por aquí? Sabes, tienes a Camila en tratamiento. Me gustaría verla, contestó Leonel. Sí, sí, es cierto. La trajeron hace poco, dijo el médico pensativo. Pero sigue en coma. Todavía no he hecho ninguna predicción. Es demasiado pronto para saberlo. Lo comprendo, pero sigo necesitando verla, insistió Leonel. Está bien. Te llevaré a la unidad de cuidados intensivos, pero antes avisaré a la enfermera. El médico entró a la sala de espera mientras Leonel se sentaba en una silla y esperaba. Podía oír cómo Alejandro le reprendía. La enfermera se disculpó por no haber reconocido al vagabundo como el antiguo cirujano. Pero usted mismo ha visto que ha cambiado. Sí, eso hay, pero nada. Gracias por su vigilancia, respondió el médico y salió de la sala de espera. Así es, primero le regaña y luego le alaba, pero eso era solo para mantenerla alerta. Después de tomar el ascensor hasta la tercera planta, Alejandro condujo a Leonel hasta las puertas de la unidad de cuidados intensivos. Solo por poco tiempo, y si acaso no estabas aquí. Lo tengo, no te defraudaré, respondió Leonel con calma. Se acercó a la ventana, a través de la cual podía ver la sala, y miró atentamente el rostro de Camila. Y pensó que la había visto en alguna parte, quizá hace mucho, mucho tiempo, muchos años. Sentía como si afloraran fragmentos de recuerdos de una vida pasada. Leonel intentó unirlos en una sola imagen, pero no lo consiguió. Tuvo que esperar unos días más antes de que Camila volviera en sí. Le informaron de todo lo ocurrido. Conmocionada por esta información, Camila preguntó quién la había salvado. Alejandro respondió que había sido Leonel, un antiguo cirujano de primera clase. Camila pidió permiso para verle. El médico llamó al número que le había dejado su antiguo colega. Un par de días después, Leonel fue a visitarla al hospital. Al ver a su salvador, Camila lloró. «Gracias, me has dado una segunda oportunidad». Aún no podía levantarse, solo le dio la mano. «No pasa nada. Hice lo que tenía que hacer», respondió Leonel, acariciándole el brazo. Camila entrecerró las cejas y susurró en voz baja. «Creo que te reconozco». «No puede ser», se preguntó Leonel. «Sí, es cierto. Acudiste a la escuela 17, continuó Camila. Solo que yo estaba en 5º grado y tú en un 11º. Así es. Yo fui a esa escuela, confirmó Leonel sus palabras. Me parece recordar algo. Espera, solías ir al auditorio de ver nuestras obras, ¿no? También recuerdo a tu padre ayudando al colegio con las reformas. Sí, me gustaban mucho, respondió Camila. Mi papá ya había muerto. Se le había parado el corazón. ¡Qué encuentro tan inesperado, después de todos estos años!, dijo Leonel. Por cierto, Alejandro me ha dicho que te estás recuperando. Es cierto que los efectos de la medicación aún no han desaparecido del todo, pero creo que las cosas mejorarán pronto y podrás volver a casa. Camila volvió a darle las gracias por salvarle la vida y se ofreció a seguir en contacto. Leonel le dio el mismo número del teléfono que al médico de guardia. Al cabo de un par de semanas, ella se recuperó por completo y le dieron el alta. Alejandro acompañó él mismo a Camila hasta su coche. En casa estaba recuperando sus papeles. Después de todo, estaba técnicamente muerta. Incluso tuvo que pagar para forzar la situación. Para entonces, Arturo había sido condenado y enviado a prisión. El director del cementerio se libró con una multa. Camila sacó al propio Leonel del agujero en el que había caído
le ayudó con el piso al que se mudó con Grog. Tras conocer su pasado, Camila decidió que debía darle una segunda oportunidad a Leonel. Cuando Camila fue a visitarle a la ciudad, le propuso abrir una clínica. Leonel se acordó enseguida de su mujer. Ella quería lo mismo y yo no transigí. Pero ese error no volverá a repetirse. En la clínica que abrió, Leonel se convirtió en médico jefe. No perdió sus habilidades, a pesar de que derrochaba mucho alcohol en su organismo. Al parecer, su deseo de salir del abismo le ayudó a conservar la cordura. Leonel equipó la clínica para recibir a ciudadanos socialmente desfavorecidos, así como a aquellos que simplemente no tenían la oportunidad de recibir un tratamiento de calidad. Camila no tenía ninguna duda de que eso era exactamente lo que él haría. Resultó que visitaba los espectáculos escolares por una razón, porque Leonel le gustaba. Poco a poco, su comunicación se fue llenando de sentimientos románticos el uno por el otro, y a pesar de vivir en ciudades diferentes, intentaban pasar juntos los fines de semana. Al cabo de otros 6 meses, se dieron cuenta de que no querían separarse ni un solo día, y empezaron a preparar su boda. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.